Bien, el mensaje para el día de hoy está en el libro de Marcos, el capítulo 5, versículo 21 en adelante. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que lo vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo: Mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y lo apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes iba de mal en peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién lo había tocado. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vino de casa del principal de la sinagoga, diciendo: Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se le decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguieran nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿Por qué alborotéis y lloréis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: Niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que a nadie lo supiese, y dijo que se los diesen de comer. Queridos amigos, esta pareciera que es una historia en donde podemos ver un entrelace de dos historias, de dos personas, pero también de dos condiciones. Sabemos que el mal, el pecado, la enfermedad, la desgracia en nuestra vida, a nuestro planeta, llegó después del pecado. Antes, dice la Biblia, que Dios creó a imagen de él. Eran sanos, eran fuertes, Adán y Eva. No había esa necesidad de repente de buscar sanidad porque no había enfermedad. Después entró el mal, entró el pecado, y el pecado ha llevado a dos condiciones. La primera condición es que literalmente el hombre está sobreviviendo en este mundo. Y en ese estado de sobrevivencia, nosotros los seres humanos hemos inventado muchas cosas para sentirnos relajados, para sentirnos bien, para estar tranquilos, para hacernos la idea de que somos felices. Pero en realidad, en el fondo, muchas personas no son felices. En realidad es entendible cuando a veces dependemos de alguna música, dependemos de algo para ser feliz. Dependemos a veces de calmantes, de placebos, de alguna cápsula, incluso para poder dormir, para sentir que estamos felices. Aquí la enfermedad o el mal hace dos cosas literalmente. Uno, si ustedes dan cuenta, la hija de Jairo, esta niña, se enfermó y al instante murió. Pero vemos por detrás, entre telones, la historia de una mujer anónima que estaba enferma desde hace mucho tiempo. Dice 12 años. 12 años estaba enferma con este flujo de sangre, que moría poco a poco.
porque dice que ella había gastado todo, aparentemente tenía muchas posesiones, mucho dinero quizás, o aunque haya tenido poco, pero se lo gastó todo, había padecido de muchos médicos, había ido a un médico, a otro médico, había ido a los diferentes médicos que ella conocía y tenía las posibilidades de llegar, pero ninguno lo ayudaba, ninguno pudo sanarla, antes iba de mal en peor, iba cada vez de mal en peor. Y así es el estado de muchas personas, o puede ser el estado de alguien que esté escuchando este mensaje, que en algún momento sientes que está acabando tu vida, en algún momento sientes que tu hogar se va dividiendo, se va apartando, en algún momento de la vida sientes que tu salud, que tu familia y que tu misma vida se va derrumbando poco a poco, y quizás puedes tardar 10 años, 12 años, 15 años, pero llega el momento en que eso va a suceder inevitablemente. Estás muriendo poco a poco. Se dan cuenta que hay aquí dos estados en esta historia. Hay dos personas, pero también hay dos condiciones. Si nosotros vamos a la historia, al contexto en el cual se estaban desarrollando esas historias, vamos a entender mejor el mensaje, el por qué estas historias están en la Biblia. Ninguna historia en la Biblia está por las puras o porque tiene que estar, no, sino porque nos quieren dejar una lección, nos quieren enseñar algo. Y aquí dice que esta mujer padecía de flujo de sangre. Era como una hemorragia que hacía 12 años que padecía esto. Si nosotros vamos al libro de Levíticos, Deuteronomios, nos vamos a dar cuenta que este mal no lo padecía cualquier persona. Este mal alejaba a las personas, distanciaba, porque muchos le consideraban impuro a la persona, impura a la persona que tenía esta enfermedad. Incluso había una especie de rechazo porque creían que tenía esta enfermedad porque tenía algún pecado o tenía algo en su vida que le impedía ser sana. Entonces, si partimos de esa idea, nos vamos a dar cuenta que esta mujer, o nos hacemos la idea, que esta mujer quizás había sido distanciada de su familia. Y muchos quizás en un primer instante, en un primer momento, apostaron por su salud, apostaron por ella, quizás su esposo, sus hijos o alguien de su familia estuvo cerca de ella, apostaron por ella, gastaron dinero, invirtieron tiempo quizás, pasó un año, 2 años, 3 años, pero llegó el momento en que después de haber pasado 5 años, 7 años, empezaron a rendirse y empezaron a alejarse de ella. Ella siguió buscando la sanidad, siguió buscando a un médico, no funciona en este médico, otro médico, vio que sus pertenencias, que su dinero ya se estaba acabando. Y cuando todo ya se estaba acabando, cuando todo se había acabado, cuando quizás sus esperanzas estaban yendo, cuando las esperanzas estaban acabando de ella, supo que Jesús había llegado a la ciudad, que Jesús estaba en la ciudad y que iba a pasar cerca de ella. Pero había una dificultad. A ella le consideraban una mujer, por así decirlo, inmunda. A ella le consideraban una mujer impura y pocos querían estar cerca de ella. Incluso en algunos lapsos de la historia de Israel se ve que estas personas que padecían esta enfermedad tenían un cierto grado de rechazo, se les consideraba como bajo maldición. ¿Cómo una mujer así podría acercarse a Jesús? Y la pregunta aquí es, ¿por qué Jesús no fue hacia ella? ¿Por qué Jesús no fue hacia a esta mujer? ¿Sabes por qué? Porque esta mujer todavía podía moverse, todavía podía caminar, porque esta mujer estaba con vida todavía, porque esta mujer era adulta y tenía uso de razón y podía tomar decisiones. Jesús fue al encuentro, Jesús fue a la casa de la hija de Jairo, porque la hija de Jairo ya estaba agonizando. Era una niña, ella no podía decidir de por sí sola. Era una niña que necesitaba de alguien que vaya hacia donde él estaba. Estaba prácticamente ya al borde de la muerte y al final murió. Y Dios no te pide cosas que tú no puedes hacer. Esta mujer tenía fuerzas para caminar. Esta mujer todavía podía llegar, pero ahí estaba la multitud que le cerraba el camino. Ahí estaba la multitud que sin saber por qué, con buenas o malas intenciones, para bien o para mal, estaban cerca de Jesús. Y eso tienes que entender. Quizás me está escuchando este mensaje alguien en esta mañana que quiere ir a una iglesia, quiere congregarse, quiere asistir, quiere servir a Dios, pero ve que las personas que están ahí en la iglesia, que las personas que siguen a Jesús, no están dando los frutos o se portan mal. Y tienes que entender que cerca de Jesús, cerca de las cosas de Dios, hay una multitud. En esa multitud hay un Pedro,
En esa multitud puede haber incluso un saqueo. En esa multitud hay diferentes caracteres. En esa multitud hay diferentes tipos de personas. Y no esperes que al momento que tú decides ir, se van a abrir paso y tú vas a entrar sin ningún obstáculo. Y no por simple hecho de que las personas estén ahí, sino que también hay un enemigo. Ahí está el enemigo de Dios que va a poner los obstáculos suficientes para que tú te desanimes, para que tú desistas de acercarte a Jesús. Pero es ahí donde uno debe aferrarse. No es fácil. Y si fuera fácil, no valdría la pena. O si fuera fácil, todo el mundo estuviera sirviendo a Dios, todo el mundo estuviera alabando a Dios. Pero porque no es fácil, hay personas limitadas, hay pocas personas que tienen el valor, el coraje de servir a Dios. Y repito, no todas las personas están con buenas y sanas intenciones. No todas las personas han sido transformadas. No todas las personas que van a una iglesia, sirven a Dios, son realmente cristianos. O ya han sido cambiadas, ya son perfectos. No. Aquí en esta multitud había mucha gente que estaban con malas intenciones, estaban para tentar a Jesús, estaban para ver en qué se equivocaba para poder acusarlo. Y le apretaban a Jesús. No sé si tú has visto a una persona famosa o una persona a quien le piden muchos autógrafos. No sé si a tu ciudad, a tu pueblo, a tu barrio llegó alguien así. Esta mujer quizás en algún instante habrá tenido que ser un poco agresiva, meterse entre la multitud. Quizás ha tenido que meterse dentro de gente. Quizás le empujaron, quizás le dijeron, tú no tienes parte aquí. Pero ella siguió, insistió, insistió. ¿Y sabes cuál era su lema de ella? Dice aquí en la historia, si tan solo tocare el borde de su manto, yo seré salva de mi azote, o yo seré sana. Ella no quería de todo, no quería que lo reciban con bombos y platillos. Ella no quería que lo abran el paso y le digan bienvenida. Sino ella dijo, con tales de que toque el filo de su manto, seré sana. Debería ser así. Debería ser que en una iglesia haya gente con buenas intenciones. Debería ser que en la iglesia te reciban bien, se alegren porque estás ahí, que todo te hagan la vida fácil. Pero lamentablemente eso no sucede. Nunca ha sucedido, no sucede y no sucederá. Siempre va a haber obstáculos. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar ahí lamentándote atrás de la multitud? Porque hay mucha gente que está detrás de la multitud mirando de lejos. Son simples espectadores y observadores de qué se hace bien y qué se hace mal entre la multitud, pero no se atreven, no tienen el coraje, no tienen la valentía de adentrarse entre esa multitud, superar esos obstáculos, llegar hacia Jesús y tocar. Y eso lo puedes hacer tú. Por eso que Jesús no va literalmente. Así como Jesús con esta mujer no insistió tanto, no se fue buscándolo. Jesús sabía o no sabía. Jesús sabía dónde estaba esta mujer. Pero entonces si sabía, ¿por qué no fue a buscarla? Porque esta mujer, vuelvo a repetir, podía venir hacia Jesús. Esta mujer podía llegar. ¿Y sabes por qué muchas veces Jesús no te busca? Jesús no va hasta donde estás. Aunque Jesús está siempre cerca de las personas. Pero es que Jesús no te obliga, Jesús no te está insistiendo, insistiendo cada día, cada momento. ¿Por qué? Porque si no, no obraría la fe. Es solamente por fe que una persona donde está decide ir a Jesús. Superar todos los obstáculos. Ahora, cuando Jesús va muchas de las veces, nos desanimamos, decimos, no, ¿por qué más adelante surge algún problema y desistimos? Es porque nos insistieron, estuvieron ahí cerca a nosotros. Pero cuando la persona es igual que esta mujer, que va, insiste, lucha y llega hasta el final y encuentra a Jesús, no se desanimará fácilmente cuando surjan más adelante dificultades. Pero aquí Jesús hace algo fuera de lugar, por así decirlo. Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Porque él sintió que alguien lo había tocado, que había salido poder de él, dice la Biblia, que el poder que en él estaba había obrado en alguien. Jesús hubiese podido dejar ahí nomás, bueno, ya lo sané, él sabía que había sanado a alguien. ¿Y quién había sido esa persona que había sanado? Pero ¿por qué tuvo necesidad de decir quién me ha tocado? ¿Por qué ir a descubrir quién lo había tocado? ¿Sabes por qué? Porque las bendiciones de Dios no se reciben a hurtadillas. Las bendiciones de Dios se reciben de manera pública. Puedes ir a buscar en forma secreta a Dios. Es por eso que Jesús dijo, si tú entras a tu cuarto y oras,
a tu Padre que está en el cielo, oras en secreto, Él te recompensará en público. Las bendiciones de Dios no se hacen de manera oculta, a hurtadillas, porque no tendría sentido. Y entonces esta mujer, al sentir que había sido descubierta, vino, dice, temblando y temblorosa, y se postró delante de Jesús y dijo: yo he sido. Pero ¿por qué Jesús tendría que decir quién me ha tocado? Porque si ustedes leen bien la historia, se van a dar cuenta que los mismos discípulos le dijeron: por favor, maestro, ¿por qué hacer el ridículo aquí delante de tus seguidores? Porque si hay una multitud que te está apretando, hay mucha gente aquí que te está apretando, ¿por qué preguntas quién me ha tocado? Si todos están apretando, todos están tocando. Es algo incoherente. Pero todos los toques que estaban haciendo esta gente, esta multitud, eran esos toques vagos. Esos toques solamente por costumbre, por rutina, sin saber por qué. Son toques comunes, vagos, que no son toques con fe. Hay mucha gente que está en la iglesia y no es transformada. Hay mucha gente que va hacia un culto, una misa, no es transformada, no es cambiada su carácter. No se obra cosas grandes en su vida, porque simplemente tocan por tocar, hacen por hacer las cosas. No es un toque con fe, es un toque simplemente porque tiene que hacerse y punto. Esta mujer decía: si tan solo tocar el borde de su manto, yo seré sana. Esa es la fe. ¿Se acuerdan aquella vez cuando Naamán el sirio vino hacia Israel y llegó al rey? El rey lo mandó, o el profeta Eliseo le hizo llamar hasta su casa, que venga para que traten su lepra, traten su enfermedad. Este general pensó que Eliseo se iba a levantar, iba a salir de su casa y le iba a recibir como a una persona extranjera, como a un general que le iba a recibir con todas las de la ley. Pero ¿qué sucedió? Salió el siervo de Eliseo y le dijo: mi amo dice que te vayas al río Jordán, te sumerjas 7 veces y vas a ser sano. ¿Y qué dijo este general? Pues yo pensaba que él iba a salir, iba a poner su mano sobre mí, o iba a hacer algo extraordinario, de invocar el nombre de su Dios, y yo voy a ser sano en el instante. Habemos así muchas personas que vamos a alguna reunión, que vamos a alguna misa, alguna noche de reunión, pensando o queriendo que haya algo sobrenatural en nuestras vidas. Queremos expectar algo como este general que quiso expectar. Nuestras expectativas son esas muchas de las veces. Es por eso que Jesús descubre cuál es el toque con fe. Jesús sabe distinguir, y hay una distinción bien grande: cuál es el toque vago, el toque común, corriente de cualquier persona. Ese toque, como vuelvo a repetir, te vas a una misa, escuchas una canción, ves un video en YouTube, ves un video en el Facebook y lo miras, está bien bonito, incluso lo compartes, pero no pasa más allá de nada. Es un toque solamente porque te llegó y punto. Pero aquel toque con fe es cuando tú ves algo, tú escuchas algo, tú vas a algún lugar creyendo que Dios va a hacer algo grande en tu vida, creyendo que Dios puede hacer cosas grandes en tu vida. Y Jesús sabe distinguir esos toques, sin importar la razón o el motivo. ¿Por qué estás conectado ahora, en este instante, a través de esta plataforma? Yo te invito a hacer ese toque de fe, ese toque que puede transformar tu vida, ese toque que puede ser la respuesta a tus peticiones que has estado haciendo durante todo este tiempo. Es ahora donde tú debes pensar igual que esta mujer. Pero también hay otra condición, decíamos al inicio de este mensaje, la condición de la niña. Aquella persona que ya no puede moverse, ya no puede ir a un culto, ya no puede ir quizás a algún lugar, tienen que ir a ella, tienen que ir a esa persona. ¿Cuántas de las veces tenemos que ir a hogares, a orar por personas que están enfermas, ya no pueden moverse, ya no pueden caminar? Pero lo más crítico, esta niña, es que había muerto. Y como estaba muerta, ya no podía moverse, ya no podía ir, ya no podía hacer nada. Pero Jesús fue porque sabía que tenía que hacer algo grande en la vida de esta niña. En ese día se hicieron 2 cosas grandes, se obraron 2 milagros en la vida de 2 personas. Una persona que estaba muriendo a pausa,
que estaba muriendo lentamente, estaba desangrando con hemorragia, con flujo. 12 años había resistido, pero ya la vida se le estaba yendo. Pero todavía le restaban fuerzas y fue al encuentro de Jesús, hizo el toque de fe y fue sana. Pero se hizo un milagro en la vida de otra persona, de una niña, la hija de Jairo. Primero estaba agonizando y Jesús esperó, estaba sanando a la mujer, todavía estaba por ahí quizás entretenida en algunas cosas. Y muchos decimos, ¿por qué Jesús se demoraría tanto? ¿Por qué tuvo que morir esta niña? Porque Jesús, cuando se demora, está obrando muchas cosas más grandes para ti y para tu vida. Y como Jesús sabía que esta niña no se podía levantar, que esta niña no podía ir hasta él para que obrara el milagro en su vida, Jesús fue hasta la niña, fue hasta la casa y lo tocó. Dos toques diferentes. Un toque de fe que hace la persona hacia Jesús y aquel toque milagroso que hace Jesús hacia la persona. Esos dos toques se pueden hacer todavía ahora. Entonces vemos que Jesús resucitó a esta niña. La niña andaba, le dieron de comer, volvió a su vida normal. Y en esta mañana, en el lugar donde estés, allí, en tu casa, donde estás conectado, va a haber dos toques. Tú ya no puedes, quizás estás enfermo, ya no puedes ir a Jesús quizás, pero hasta ahí donde estás ha ido Jesús, hasta ahí donde estás ha llegado el mensaje. Jesús te está invitando, te dice levántate, levántate, a ti te digo levántate. ¿Quién eres? Juan, Pedro, José, Luis, te está llamando. Eres una mujer, un hombre, un niño, un anciano. Jesús te está llamando y te dice, a ti te digo levántate. Ahora en este momento levántate. Yo quiero hacer una oración por ti. Vamos a orar para que Dios responda a ese pedido. Vamos a hacer ese toque de fe en esta mañana. Y Jesús hará lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Pero no te atrevas a hacer un toque vago. Dejémonos ya. Deja de lado ese toque común, ese toque que simplemente porque queremos hacerlo y punto. Hagamos un toque de fe. El toque que sea capaz de transformar nuestras vidas. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias, Señor, porque has permitido una vez más que a través de esta plataforma podamos estar conectados con nuestros amigos, tus hijos, tus hijas, que están en diferentes lugares, Señor. Están conectados en esta mañana y hay personas que están haciendo toque de fe, igual que esta mujer. Ese toque de fe que les cambiará la vida. Obra, Señor, igual como obraste aquel día en esta mujer. Obra también esos milagros ahora. Obra también ese milagro de la transformación de un corazón duro quizás. Obra el milagro de la victoria sobre algún pecado, algún vicio que se tenga en ese hogar. Quizás sea aquí un esposo, una esposa que está rogando por su hogar, que está destruyéndose. O un niño, una niña que no sabe por qué sus padres están divorciando. Que no saben por qué sus padres están viviendo esos momentos difíciles. Padre querido, en esta mañana, obra en ese hogar, en esa familia, en esa persona que te está pidiendo. Pero también, Señor, quiero pedirte por aquella persona enferma, quizás está en un hospital, por aquella persona que no puede moverse, por aquella persona que no encuentra, Señor, cómo ir hacia ti. Pero tú has ido hasta esa persona, te está aceptando, Señor. Haz ese toque de fe en esta mañana, en este momento, donde esté escuchando tu mensaje. Haz ese toque sanador, ese toque resucitador. Que aquellos sueños que fueron enterrados, que aquellos sueños que están muertos, en aquella persona que esté escuchando este mensaje, sean resucitados, sean restaurados en sus sueños, puedan ser reconstruidos. Padre querido, tú das una nueva oportunidad a las personas que literalmente están desahuciadas, que literalmente, según la perspectiva humana, puede estar inerte, sus sueños pueden estar rotos, hechos pedazos, pero tú das una nueva oportunidad que es capaz de hacer lo imposible. Y yo te pido en esta mañana, en este instante, ahí donde esta persona está escuchando este mensaje, obra eso en sus vidas. En el nombre de Jesús te pido. Amén.